Bueno, muy bien, y acá seguimos compartiendo el programa y con él. Obviamente que, como les dije, nunca viene con las manos vacías y hoy nos trajo pastelitos. ¡Ascadeiras! Eso va, Ascadeiras. ¿Cómo estás, Luis? Buen día. Muy bien, Diana, un gusto saludarte. Feliz Día de la Independencia, por ayer y por siempre. Qué lindo día nos tocó, afortunadamente, para el desfile, viste, lo tradicional. Un día maravilloso, Sí. realmente, en lo climático, Sí. y lo que fue hoy, esta mañana, la luna llena sobre el río Paraná poniéndose, algo, una primavera en pleno invierno, realmente espectacular. Espectacular, realmente. Bueno, hay muchas efemérides, obviamente muchos hechos para ir repasando un poco, así que vamos a ir hablando un poco de distintos personajes. Pero ¿querés empezar por el 9 de julio, primero por la independencia? ¿Sí? No, ¿Por yo dónde te voy a querés hacer empezar? un desafío, porque la vez pasada vos me dijiste es el Día del Locutor, Cierto. y querría hacer un homenaje hoy, bien. en tu presencia, vos que sos Sí. una locutora, vos sos la voz. ¿Y a quién le pusieron de apodo La Voz? ¿Sabés que era correntino? Nadie sabe que nació en Mercedes, Corrientes, Ariel Delgado. Mira. Se lo conoce con este seudónimo que él adoptó, porque era de nombre José Ángel, no me acuerdo el apellido en este momento, José Ángel. Nace en Mercedes, Corrientes. Caironi. José. Caironi, ahí está. Y este señor se hace a la locución, se va a Buenos Aires, trabaja en Radio Belgrano, trabaja en Radio Sí. Splendid, Sí. etcétera. Sí. Y siga, cuénteme. Y de repente se cruza la orilla y se hace famoso en Radio Colonia. Colonia está frente a Buenos Aires. Y este aquí que comenzó a escucharse en forma, pero exponencial. ¿Por qué razón? Él se hizo famoso por este jingle, te acordarás, Diana, quizás no, porque vos sos muy jovencita. Hay más informaciones para este boletín. Sí. Hay más informaciones para este boletín. Y todos quedábamos escuchando por qué razón. Porque él fue el que daba las noticias que no se podían dar en la Argentina. Durante el proceso de reorganización nacional, Sí. durante las dictaduras, donde había una gran censura en la Argentina, inclusive durante la Guerra de Malvinas. Entonces, esas noticias que acá estaban prohibidas y que no se podían difundir, se las escuchaba de noche. Hay más informaciones para este boletín, y ahí te largaba todas esas noticias, y entonces vos tenías la verdad. Y esa era la voz de Ariel Delgado, que fue censurado, fue echado del país, fue perseguido, echado del Uruguay, se fue a Roma. De Roma se fue a Nicaragua y ya mayor volvió, fue premiado y escribió 2 libros que después lo vamos a traer acá en mirá, consulta. ahí. Realmente, ahí escucharlo, mirá de viejito. No tenemos, espera que el audio no lo tenemos, pero está. Pero mirá qué bueno que está ahí, lo recordamos, obviamente, lo tenemos ahí en imagen. La voz, realmente. Sí. Así que un homenaje a todo y a este querido Qué Ariel lindo. Delgado que se nos fue. Trabajó en Crónica Sí. también y fue el que dejó ese single hasta ahora utilizado. Y ahora sí, 9 de julio, la independencia, y siempre nosotros vamos buscando el otro costadito, más allá de lo que vamos aprendiendo, obviamente, desde que somos pequeños en la escuela y todo eso, vos siempre nos traes ahí el otro costado. Mira, Diana, exactamente el 9 de julio de 1816, en la benemérita ciudad de San Miguel de Tucumán, así reza el acta de declaración de la independencia, se declara la independencia. ¿De quién? Del rey de España, que en ese momento era Fernando VII de Borbón. Sus sucesores, porque la monarquía era de carácter hereditario, pasaba de padre a hijos, y de España. 10 días después, porque había intenciones de colocar bajo el protectorado británico, colocar bajo el protectorado portugués o la anexión a otro reino, se agrega a la fórmula de toda otra dominación extranjera.
Por ende quedó la declaración de la independencia del rey de España, de sus sucesores, de la metrópoli y de toda otra dominación extranjera. Muy bien, pero ¿de quién, en nombre de quién se declara la independencia? En nombre de las Provincias Unidas en Sudamérica, no de la Argentina, no de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Y la intención que fue opinada por Manuel Belgrano, que fue convocado para que dé su dictamen acerca de qué gobierno establecer, era establecer una monarquía, Diana, y ponerlo como rey a un descendiente del Inca, del último emperador Inca, que fue destronado por España. Y esta monarquía tendría una constitución que atemperara el absolutismo real. Por ende, se pensaba que la gran población indígena iba a acudir desde ya para que sea más rápida la guerra a la independencia. Al año siguiente se traslada al Congreso a Buenos Aires y ahí el epicentro viene a Buenos Aires. Pero acá viene la pregunta del millón, recién veíamos el mapa. Sí. Ese mapa nos indica cómo estaba lo que hoy es la Argentina en 1816. Lo que vemos de rojo, que es más grande, era la Liga de los Pueblos Libres, conformada por Uruguay, por Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Misiones y Córdoba. Lo azul o lo gris es lo que fue a Tucumán. Entonces nos explicamos por qué Corrientes no estuvo en 1816, porque Corrientes ya era independiente, Diana. Corrientes ya había declarado la independencia junto al Uruguay, junto a Entre Ríos, junto a Santa Fe, junto a Misiones y junto a Córdoba en 1815 en un congreso que se desarrolló en Arroyo de la China. Ahí vamos a ver la imagen del congreso que estuvo liderada por el protector de los pueblos libres, don José Gervasio de Artigas. El 29 de junio de 1815 declararon la independencia. Corrientes ya era independiente, por eso. Fíjate que hubo la propuesta, voy a conseguir el dato si se concretó o no, de que Corrientes firmaría el Acta de Tucumán, porque hasta hace unos años Corrientes no tenía firmada la independencia de lo que hoy es la República Argentina. Claro. Muy bien, entonces nos explicamos ahora... ¿Por qué Corrientes no fue? Porque los manuales de la escuela que estudiábamos en la primaria a los que te referías son hechos en Buenos Aires. Entonces decía, Corrientes no fue Entre Ríos. Sí. No, pero ¿por qué no fue? Porque Corrientes ya era independiente. Siempre adelantados, ¿no? Siempre adelantados. Ahí vemos la imagen. Ahí está, mirá la imagen. Bueno, ¿hubo festejos? Contá un poco eso. Hubo festejos. ¿A quién le encargó el Congreso de Tucumán que organizara los festejos? A don Salvador Alberdi, el papá del padre de la Constitución, don Juan Bautista Alberdi. Don Salvador Alberdi era un español que vivía en Tucumán, comerciante acaudalado. Él organizó el festejo. ¿Y sabés qué? Se eligió la reina de la independencia. Ah, mira, también, pero mira. Divina. Lucía Araos, vamos a ver la foto de anciana, una dama que tiene realmente una historia hermosa. Araos de López, porque sufrió mucho después, vamos a contar después su vida. Esta señora fue electa en la noche del 9 de julio de 1816, la rubia de Tucumán fue electa reina de la independencia. Ahí tenés. Mirá vos, qué lindo conocer eso. Mirá, ¿viste? Bueno, y hablamos de lo que se comía también. ¿Qué es la olla podrida? Cuando lo leí, quiero preguntar a Luis, ¿qué es la olla podrida? Suena ahora, parece. La olla podrida era el plato común que se comía en invierno. Olla es el recipiente. Podrida, ¿por qué? Porque se ponía todo tipo de carnes y verduras. Como un popurrí de cosas que quiero que me digas ahí. Esta comida se origina en el medioevo y antes también en Europa. Fue traída desde España, es un plato común en Castilla y en León y que se colocan generalmente más de una carne.
Y acá se colocaba en el norte seguro carne de llama, carne de ñandú y carne vacuna o de carnero, más todo tipo de vegetales, zapallos, arvejas, lo que sea. Y la palabra potpourri significa eso, ¿eh? Porque los españoles llevan este plato a Francia y Francia le devuelve con la palabra claro. o potpourri, que significa de todo. De todo. ¿Por qué? Porque en esta olla entra de todo. Este era el plato común, que después algunos lo consideran al puchero, pero el puchero es distinto y tiene otra ascendencia. Mira. Pero bueno, la olla podrida era ahí sabemos de dónde salió, ¿viste? Bueno, y también saliendo un poco de lo que es nuestra historia, la independencia y demás, también tenemos que recordar a la Negra Sosa. Divina. La Negra Sosa nació el 9 de julio de 1935 justamente en San Miguel de Tucumán y triunfa en Cosquín en 1965, presentada sorpresivamente por Jorge Cafrune, quien dijo que, obviando todos los protocolos y que la comisión de Cosquín lo iba a retar, él iba a presentar una voz que era insuperable. Y ahí la presenta a Mercedes Sosa, jovencita, y comienza una carrera descomunal. Hace 15 años que nos dejó, y realmente, si nos conocen en el mundo, es por Gardel y por Mercedes Sosa en su faz folclórica. Cantó todo, de todo, con esa voz única e inigualable, con un cancionero que hasta ahora nos deja la piel de gallina y sobre todo la temática abordada. Y bueno, lo último que quedaba, Diana, era, vos me preguntaste, o no me preguntaste si hubo algún noviazgo interesante. Claro, siempre en la historia hay algo que rescatar, ahí el costado amoroso, viste que siempre hay algo. Pero es que Manuel Belgrano se puso de novio en la noche del 9 de julio, mira, en el baile. Y bueno. Ahí vamos a ver la chaqueta que usaba. ¿Sabe qué apodo le pusieron a Manuel Belgrano en Tucumán? ¿Qué? ¿Cuál? En el Congreso, la cotorrita. ¿Manuel Belgrano? ¿Pero por qué razón? Porque usaba ese chaleco. Su chaleco, está mira. En el Museo Manuel Udaondo de Luján. Sí. Él empieza a usar el color verde que lo trajo de Europa, porque él llegó recién de misión diplomática, era lo top en Europa en ese momento usar este color. Entonces los muchachos le pusieron la cotorrita. Y esa noche en el baile dice que quedó deslumbrado, y ella de él, de Dolores Helguera. En la noche del 9 de julio de 1816 se bailaba el minué, por supuesto, la media caña, y de allí nació el romance que les dio esa hermosa hija, Manuela Mónica, que nace en 1819. Qué lindo. Mirá, viste que la historia siempre tiene este costado, estas curiosidades. Ahí vemos las fotos de las chicas hermosas realmente. Así es. Bueno, por estos días estamos viviendo la Feria del Libro, Luis, ¿no? Que es tan actual y demás, que va cambiando, se va adaptando también a los distintos tiempos, pero básicamente está bueno hacer una referencia a esto, ¿no? Y volver a la esencia de los libros. Exactamente. Bueno, feria alude a ese lugar de encuentro que nace sobre todo también post-medioevo, en el Renacimiento, en las ciudades europeas se hacían esos encuentros, acá en América también, la gran feria de Portobelo, aún ahí en el Tucumán, acá en la provincia de Tucumán, la feria hermosa de Aymogasta y otras más, donde se juntan comerciantes y gente de toda la región a intercambiar sus servicios y sus bienes. Bien. Bueno, y ahí estaban los charlatanes de feria. ¿Por qué? Porque eran los que cantaban las historias de Charles Magnum, Carlos Magno, el emperador francés. De ahí viene la palabra charlatán. Y de feria, ¿por qué? Porque se presentaban en las ferias a cantar las andanzas del emperador. Bueno, y libros, como dijo Borges, el invento más interesante del hombre es el libro, porque es la extensión de la memoria y de la fantasía. El telescopio y el microscopio extienden la vista, el brazo, la pierna, el motor
el avión, el auto. En cambio el libro, la memoria y la imaginación y la fantasía, decía Borges. Y bueno, hoy en día estamos ya con el libro digital, que muchos denostan al libro digital, y realmente, Diana, es una hermosura. Hoy ya no hay lugar donde tener tantos libros impresos en la casa. Ustedes, las damas sobre todo, nos persiguen. ¿Qué haces con tantos libros húmedos con olor? Y en un Kindle, en un ebook, entra todo. Entra todo. Es una maravilla. Obviamente. Así que felicidades a los organizadores, y estamos en toda la región con ferias del libro. Eso aquí en Corrientes también, en el Chaco también. En el Chaco, ¿qué se viene? Porque vas a estar ahí, estuviste ahora en Agronea con una charla muy exitosa acompañando a la UNI. ¿Qué es lo próximo que se viene? Y en Juan José Castelli, Portal del Impenetrable Chaqueño, el jueves 17 a las 18 horas estaremos con de libros y lecturas. Muy bien, así que se vienen muchas actividades como siempre, Luis. Bueno, gracias por la visita, señor. Nos quedaremos comiendo los pastelitos, no pueden quedar ahí. Usted me mira, me dice, come, Dianita, haz el esfuerzo. Así que... Y falta el chocolate con maicena todavía para terminar el 9 de julio. Voy a ir a buscar al mozo, ahí de los chicos de Gaspar, le mandamos un beso enorme al mozo, que es súper simpático y siempre está ahí malcriándonos, ¿eh? Así que gracias. Gracias, Luis, por tu visita, un placer siempre. Felicidades.